Hola amigos, saludos, ¿cómo están? Aquí estoy desde la ciudad de Albuquerque. Estoy de regreso del viaje que hice a Texas y paramos aquí en esta hermosa ciudad de Albuquerque. El centro de la ciudad ahorita está un poco apagado, no mucho turista, y casi muchas cosas están cerradas, pero quiero compartir nada más los edificios que están aquí en el mero centro. Ojalá les guste, y los que conozcan para que recuerden, y se den una idea a los que no conozcan de este ambiente de Nuevo México que recuerda a pueblos de México por la forma, por la arquitectura, por ese mestizaje, por ese sincretismo entre lo nativo, lo ancestral de México y lo hispano, lo español. Aquí en Nuevo México hay algo muy, muy interesante porque los nativos, los pueblos ancestrales de Nuevo México son los indios pueblos, eran unos pueblos civilizados de culturas milenarias, que vivían aquí orgullosos por vivir en esta tierra, y se encuentran con estos españoles que llegan en 1540, pero ya más precisamente en 1590 cuando llegan a conquistar esta área, y se da un mestizaje muy interesante, una sinergia entre estas dos grandes civilizaciones, la civilización hispana que venía con ímpetus de querer dominar, cristianizar, buscando oro, buscando plata, minerales en estas tierras, y se encontró con grandes civilizaciones, pero no ricas como las que ellos esperaban. Ellos empezaban a encontrar otro Tenochtitlán, los españoles, especialmente Juan de Oñate, que fue el conquistador de esos territorios. Pensaba encontrar a las 7 ciudades de oro, las 7 ciudades de Cíbola. En una ocasión les platiqué esa leyenda que andaban buscando Quivira. Ellos, los españoles de aquella época, que se creían tan avanzados, tan civilizados, y menospreciaban a los nativos de estas tierras, les llamaron salvajes, bárbaros, ignorantes. Pues más bien ellos eran los bárbaros y los ignorantes, porque ellos creían en una leyenda que decía que por la época que los invadieron los moros allá en España, por el año 700, 7 obispos católicos huyeron cuando llegó el Islam, los musulmanes, a España, y vinieron a América y fundaron 7 ciudades de oro, las ciudades de Cíbola. Una de ellas se llamaba Quivira, y anduvieron buscando todo el siglo XVI, de 1540, cuando vino Coronado, y luego este otro señor de Soto. Anduvieron por todo el Midwest de Estados Unidos, que es las planicies del sur y todo el suroeste, Texas, y Nuevo México, Arizona, y nunca encontraron las idílicas ciudades de oro. Lo que encontraron fueron civilizaciones avanzadas, pero no tan ricas como ellos andaban buscando. Los que ellos se confundieron porque vean el color de esta iglesia, que es la iglesia de San Felipe de Neri. Vean el color, más o menos era el color de los edificios de los pueblos. Así se le conoce aquí en el sureste de Estados Unidos, en el suroeste, perdón. No se les llama apaches, comanches a los de esta región, o como en México totonacas, o mijes, o huastecos, sino se les conoce como pueblo. A los indios se les conoce como pueblo, los nativos pueblo, y todos los nativos pueblos, sus casas eran como apartamentos de varios pisos. Desde hace 1000 años así vivían en forma muy, muy ordenada, muy organizada. Era una gran civilización muy compleja. Vienen de varios pueblos, y el color de sus edificios era como este. Entonces, cuando venía un padre de Niza en 1540 buscando estas ciudades, no se acercó, no entró a las ciudades, nomás de lejos las vio, y con el resplandor del sol él pensó que eran ciudades de oro por el reflejo que dan. Y por eso pensaron siempre que aquí había unas ciudades de oro. Ya cuando llegó Coronado en 1540 y vino, inspeccionó el área,
y no encontró ninguna ciudad de oro. Lo que encontró fue un pueblo civilizado, pobre porque el terreno no daba para más, pero vivía en una forma ordenada y civilizada desde hace miles de años, un pueblo muy orgulloso. ¿Ok? Entonces este es el centro de Albuquerque, ahora se dice Albuquerque, pero originalmente era Alburquerque, porque así se llamaba el marqués que fundó esta región. Como dice aquí, que la iglesia de San Felipe Neri es la iglesia más antigua de Albuquerque, que continuamente ha servido a la comunidad sin interrupción desde 1706. Originalmente fue fundada y servida por los frailes franciscanos, y ha sido servida por el clero secular de Durango, México, hasta 1817, desde 1817, y luego por los padres jesuitas y los hermanos de la congregación jesuita de 1968 hasta 1966 ha sido administrada por el clero secular de la Arquidiócesis de Santa Fe. Aquí está, esta iglesia sigue siendo parte de la Iglesia Católica, está en el mero centro de aquí de la ciudad. Es el croquis. La iglesia desgraciadamente está cerrada, pero tiene una belleza muy interesante. Desde lejos se le ve. Igual los que han recorrido Nuevo México, los que lo vayan a ver o métanse a Google y encuentran todas las iglesias de Taos, de Pecuris, de Acoma, tienen esta arquitectura, esta forma, porque así era la arquitectura y la forma que los indígenas, los nativos pueblo, hacían sus edificios. Y ahí están los edificios originales en Taos desde hace 1000 años. Entonces los españoles lo que hacen nada más es copiar y adaptar el terreno, los materiales para construir. Muy bien, miren. Es una iglesia, se puede decir hermosa, decente, sin mucha decoración, como lo que se hacía acá en la frontera. Esto era frontera en aquella época, 1706. ¿Qué pasó en 1706 cuando se empezó a fundar esto? Les voy a dar un poquito de fondo, de contexto, para los que les guste un poquito la historia. Es una cápsula, esta nada más unos 5 minutos. En 1590 llegan los españoles, llega Oñate aquí a Nuevo México, se sube sobre el río Bravo, que aquí se conoce como el Río Grande, desde El Paso, Texas, desde lo que es ahorita Ciudad Juárez, y avanza hasta el norte hasta llegar pasa esta parte que era un valle y se sube hasta llegar a Santa Fe, donde están todos los pueblos. Está allá arriba de Santa Fe está Taos, Pecuris, que son los pueblos ancestrales más antiguos, ya con una civilización de unos 2000 años mínimo de antigüedad. Y es así como empiezan a fundar aquí en Nuevo México poblaciones con españoles. Los conquistan. Hace unos días hice una cápsula acerca de cómo fue la conquista de aquí de Nuevo México, que fue muy atroz. Juan de Oñate, el que conquistó, se le considera el último conquistador. Hizo muchas atrocidades, hasta al grado que los mismos españoles lo llamaron a rendir cuentas porque abusó de los indígenas. La mayoría de los pueblos se rindió fácilmente, pero los de Acoma, como vivían en una meseta hacia arriba, estaban bien fortificados, no quisieron rendirse ni subyugarse. Juan de Oñate mandó a su sobrino, los de Acoma le regresan la cabeza de su sobrino muerto para que no regresara, pero Oñate se aferró, regresó y al último acabó derrotando a los de Acoma, y como castigo les mandó cortar a todos los hombres el pie izquierdo. Al último nomás se les cortó el pie izquierdo a 25 personas, y a las mujeres de 21 años y a los niños se les llevó como esclavos. Eso fue las atrocidades que hicieron los españoles aquí en Nuevo México. Hasta el momento no se les olvida. En 1998
unos hispanos, un grupo de hispanos que quiso hacer una estatua a Juan de Oñate acá por El Paso, Texas, y ahí está la estatua, todavía la pueden ver en Google, en su caballo. Los opositores, los nativos se pusieron cómo ponían una estatua de una persona que había sido que había conquistado esta región y que había sido tan atroz en su trato con los indígenas, pero aún así los hispanistas y el grupo que promovió esa estatua la pusieron, y al otro día amaneció cortada sin un pie. Es una estatua de bronce y le pusieron fair is fair en inglés, justo es justo, ojo por ojo. Ya después pueden ver la estatua que está actualmente ahí, le soldaron el pie, ¿ves? Pero nada más para recordar que lo que hicieron los hispanos, los españoles en estas tierras, aunque se mezclaron y aunque hubo ese sincretismo, no se ha olvidado, ni se olvidó. Es por eso que les comentaba que en 1590 llegó Oñate aquí, conquistó, hizo las atrocidades con los de Acoma, puso mano dura, luego se lo llevaron por lo mismo, pero casi 90 años después, en 1680, los nativos de aquí, todos los indios pueblo, que son como 19 pueblos, se unieron todos y en un acto, en una rebelión que se le llama ahorita del suroeste, sacaron a los españoles, a todos, masacraron como a 2500 y al resto los expulsaron. Todos los españoles y los pobladores y unos aliados de los españoles, los indios Tegua, que hace rato pasé a ver una de sus misiones, también unos pueblos milenarios, los acompañaron hasta El Paso, que por cierto hay una reservación todavía de ellos aquí en Texas por los Tegua, por esos descendientes de los pueblos que no eran de Texas, pero eran de aquí, pero huyeron durante esa campaña de rebelión. Entonces hubo un tiempo, como unos 10 años, que los pueblos de aquí, los nativos, vivieron sin españoles, se liberaron totalmente, pero los españoles ya habían dejado su marca, habían dejado su religión, habían dejado muchas costumbres y habían dejado el caballo. Eso fue bien importante. De 1680 al 90, los nativos de aquí, los pueblos ancestrales, ya muchos mezclados, había mucho sincretismo, ya muchos católicos sabían andar a caballo. Entonces lo que hicieron fue enseñarle a los navajo, a los yute, a los apaches, no nomás les vendieron los caballos, sino le enseñaron cómo domar, cómo criar, cómo montar, porque es todo un arte. Hay un gran dilema acerca de eso. ¿Y quiénes fueron? Los indios, los originales, los de aquí, los indios pueblo. Ellos sabían cómo domar caballos porque lo aprendieron de los españoles y los españoles, cuando huyeron de aquí en 1680, dejaron muchas manadas de caballos, y así fue como el caballo se expandió por todo el suroeste y formó parte de la cultura de todos los nativos, especialmente los apaches, que serían expertos en montar a caballo, pero más tarde, de los que llegaron del norte, por el 1700, serían los comanches. Los comanches se volverían los mejores montadores de caballo que ha existido en la tierra. Y eso hasta se dice que hasta los mongoles han sido superados por los comanches. Si entienden, es un proceso muy largo esto que pasó. Entonces ya en 1698 los españoles regresan aquí a Nuevo México a reconquistar sus tierras. Los indios pueblo de aquí parlan con ellos porque ya los apaches tienen muchos caballos y están atacando constantemente aquí a los pueblos ancestrales de aquí de Nuevo México. Entonces hacen un pacto con los españoles y ven que se necesitan los dos, tanto los hispanos como los nativos pueblo, y empiezan una nueva relación. Ya los españoles prometen no ser tan crueles, o sea, como dicen, le bajaron 2 rayitas y empieza una nueva relación ya de 1700 en adelante, porque exactamente por 1700, ya cuando llegan los españoles de regreso, se encuentran con este grupo nuevo que serían los comanches. Y es así que en 1706, en esa época, para regresar a repoblar el área, se puebla esta región de Albuquerque,
en 1703. Ojalá les guste esta pequeña cápsula que estoy compartiendo aquí en este hermoso pueblo de Albuquerque. Es una ciudad mediana y los que conservan la ciudad por el turismo han logrado recuperar esta región. En 1706, Nuevo México, el gobernador de Nuevo México, Francisco Cuervo y Valdés, funda la villa de Albuquerque. Ahora nomás se dice Albuquerque, pero antes era Alburquerque, en el camino real que va hacia las comunidades del norte. Y ya en 1793, la iglesia que está aquí atrás ya es un patrimonio de la humanidad, aunque casi todos los edificios que ven a un lado datan de 1890. O sea, quiere decir que los edificios originales de las casas que estaban alrededor, casi todas se destruyeron o las tomaron después cuando se perdió esta guerra con México. Ya en 1846 se perdió la guerra y los americanos vinieron y tomaron control de la región y hicieron un despapalle, le quitaron la tierra a los mexicanos, aunque muchos criollos de ellos, la élite criolla aquí en Nuevo México, también como comentario en Santa Fe, no se opuso a la invasión, al contrario, apoyaron la invasión porque ya tenían muchos negocios con los anglosajones y prefirieron no pelear y facilitarles a sus socios los estadounidenses, los anglosajones, que ganaran la guerra, aunque después hubo una rebelión en Taos. Pero ahorita les voy a compartir este restaurante que ahorita está cerrado, como que no es época de turismo, en la cual están los nombres de los pobladores que el 7 de abril, aquí está el febrero 7, con don Francisco Cuervo y Valdés, vinieron a poblar esta región. No nomás venían españoles, venían indígenas, venían mestizos ya, venían, cuando digo mestizos, antes les decían castas a la gente mestiza, gente que era mulata, lobo, coyote, tiene muchos nombres esas castas. Venían españoles y venían criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos de españoles nacidos en América. Y ahí viene el nombre, mire, el padre Juan Martínez, jefes de familia, Cristóbal Jaramillo, Juan Varela, Francisco Candelario, Nicolás Lucero, Baltasar Romero, Joaquín Cedillo, Antonio Gutiérrez. Venían con 12 familias y un fraile franciscano. Vinieron a este sitio a establecer la villa de Albuquerque. Cristóbal Varela, Pedro López, doña Bernardina Salas y Trujillo, Juana López Castillo. Esos eran partes de la familia. Y venían soldados, el capitán don Martín Hurtado, que sería el alcalde, Juan de Pineda, Tomás García. Aquí vemos historia, esto es histórico, esto es parte de los que les guste indagar la historia. Aquí estos fueron los comienzos de esta ciudad. Francisco García, Pedro Chávez, Andrés Montoya, Antonio de Silva. Se venían 9 soldados escoltando a 12 familias. Sebastián de Canseco, José de Salas, Javier de Benavides. Y esto está aquí en la iglesia. Ahí están los nombres de estas personas. En la iglesia de San Felipe de Neri. Ahí tienen esta información. Bueno, aquí está compartiéndoles un poquito de la historia de Nuevo México, que se me hace muy interesante. He estado compartiendo videos por la gira una ruta turística que hice allá por Texas. Les llevé todo lo que es las misiones de San Antonio, de Goliat. Y ahora nada más les comparto este pueblito, bueno, este centro que parece un pueblito, porque ya es todo turístico, pero tiene todavía los orígenes de este poblado que fue mestizo. No fue español nada más, sino venía el fraile y los soldados españoles, pero venían indígenas, venían mulatos, venían mestizos, que como sabemos es el origen de México.
vamos a descolonizarlo. Siempre en la escuela nos dicen, los españoles fundaron la ciudad de Los Ángeles en 1771. Ahorita los españoles fundaron en 1706, el capitán, el gobernador Cuervo fundó la ciudad de Albuquerque en 1706. Y tiene razón, un español fundó la ciudad con un fraile español y un capitán español, pero el resto de los que venían acompañando a los capitanes, a los soldados, eran mestizos, eran mulatos, eran indios que estaban en ese proceso de lo que luego más tarde sería México. Y es por eso que se siente aquí en estos edificios el folclore, el ambiente, el mestizaje de lo que es México. Porque esto, aunque lo perdimos por la corrupción y la ineficiencia de los criollos mexicanos, aún sigue siendo en corazón, en cultura, parte de México. Bueno, pues me despido con esta pequeña cápsula. Ojalá les haya gustado y ojalá un día vengan aquí a visitar a la ciudad de Albuquerque y descubran más cosas que tiene escondido, aparte de lo turístico, aparte de lo comercial. Hay buscándole mucha cultura, hay mucho que aprender y sobre todo mucha historia. Bueno, amigos, compañeros, gracias, saludos a todos, espero que les guste. Si les gusta el video, compártanlo. Si encuentro otra ciudad, algo importante que contar que sea parte de nuestra historia, yo se los comparto. Nos vemos.